Sean muy bienvenidos a este segundo video sobre el estudio del desarrollo embrionario del individuo. Hoy continuaremos como el segundo video de esta unidad, el cual se denomina fecundación e implantación. Bueno, comencemos. Ahora estudiaremos, además de la fecundación e implantación del cigoto, que se ha transformado pues en una mórula, ¿sí? Y que va a viajar alrededor y largo de la trompa uterina hasta llegar al útero. Permítanme explicar el siguiente cuadro. Tenemos en un principio aquí el folículo que crece y libera un óvulo, el cual viaja. Entonces los espermatozoides, los están viendo aquí, los espermatozoides tienen el recorrido y se van a encontrar con el óvulo y lo van a fecundar. Después de eso, el óvulo, lógicamente, ¿sí? El óvulo va a viajar, se va a fertilizar y después de eso, pues se da la fecundación cuando el óvulo se encuentra con los espermatozoides, que ya vimos esa parte, y ahora vamos a estudiar esto, el recorrido del óvulo, ¿sí? Hasta la implantación en el útero. Como podemos ver, se forma el cigoto, después de la fertilización, ya lo explicamos, se dividen en dos, se dividen en cuatro y por último tenemos una mórula. Aquí nos hemos quedado, ¿sí? Vamos a explicar qué es lo que pasa entre aquí y esto, cuando ya la mórula que se vuelve un blastócito, oiga bien, este es el blastócito que se va a implantar en el endometrio, ¿sí? Que es la mucosa interna del útero. ¿Correcto? De eso se trata este video. Bueno, vamos a comenzar recordando qué era la mórula. ¿Sí? Ahí tenemos la mórula. Como dijimos en la diapositiva anterior, la mórula se desarrolla después de la fecundación, a partir del óvulo fecundado, que da como resultado un cigoto y comienza la reproducción de las nuevas células llamadas blastómeros y que son resultantes de varias divisiones por mitosis que se superponen de manera que se constituyen en un grupo que se compone de 12 a 16 células y tiene fórmula globular. Aquí es como se forma la mórula, constituyendo lo que conocemos como la estructura llamada mórula, ¿sí? Porque parece una mora. Después de esto, ¿sí? La masa, ¿sí? Porque esto es compacto, la masa de células creará poco a poco una cavidad interna, ¿sí? En la mórula, para poder continuar de esta manera el desarrollo del embrión. O sea, esto es lo que pasa después, la mórula crea un hueco. Esta mórula hueca, ¿sí? Que tiene una cavidad interna, se conoce con el nombre de blástula. Y esta blástula comienza a experimentar una invaginación hacia el interior de una cavidad interna, creando una nueva estructura, ¿sí? Que dará origen a otro tipo de tejido y que en el futuro será esto el embrión, ¿sí? A esta nueva estructura completa se le llama gástrula, ¿sí? Bueno, haremos una retroalimentación a través de este esquema para que vean cómo se conformó a partir del cigoto la mórula, la blástula y la gástrula. ¿Está ok? Vamos a explicar. Ok, tenemos aquí cuando se fertilizan y se forma el cigoto, ¿verdad? Y después tenemos que comienzan a dividirse 2, 4, 8 células, se forma la mórula,
¿sí? Y después la mórula comienza a formarse, ¿sí? Un hueco internamente y tenemos lo que es la blástula y después la blástula se va a invaginar y va a formar la gástrula que va a dar origen a este grupo de células diferenciadas, ¿sí? Mórula, blástula, gástrula y este que está viendo usted aquí es el que va a llegar al útero, se llama blastocito. Blastocisto, blastocito. ¿Está ok? Bueno, dentro de la gástrula, ¿sí? O sea, ya cuando es el blastocisto, se van a diferenciar dos camadas de células, ¿sí? Están viendo aquí en la mórula, perdón, en la mórula, que ya prácticamente es el blastocito, ¿sí? Aquí está todo esto es hueco, aquí se dio la gastrulación y se formó este grupo de células, ¿sí? Tenemos células externas, están viendo que son las que están, digámoslo así, en la esfera, y este grupo de células internas, ¿sí? Al grupo de células externas de la blástula se le llama trofoblasto. Y a la glándula, a las células internas de la blástula se le conocen como embrioblasto, que van a dar origen al disco embrionario. ¿Sí? ¿Están viendo? Que aquí está este grupito de células que salió de la gastrulación. ¿Sí? Tenemos el trofoblasto y el embrioblasto. Trofoblasto externo, embrioblasto, células internas. ¿Sí? Este embrioblasto se llama así porque le va a dar origen al embrión. Aquí se va a formar el embrión y es lo que viene a continuación. Ahora vamos a estudiar las fases del proceso de implantación en el útero. Y aquí ustedes pueden ver el blastocito ya con sus dos, ¿sí? Con sus dos tejidos ya muy bien diferenciados, ¿verdad? Que como dijimos era el trofoblasto y el embrioblasto, ¿sí? El trofoblasto y el embrioblasto. Bueno, la implantación del útero, como ustedes pueden ver, se divide en 4 etapas. ¿Sí? Tenemos la eclosión, tenemos la aposición, tenemos la adhesión y la invasión. Sí. Esto que están viendo ustedes aquí es el epitelio de la mucosa interna uterina. Sí, para que no se me vayan a perder. O sea que esto que están viendo aquí sería esto. Sería esto. Sí, cuando este llega a esta pared. Esta pared del útero que es llamada el endometrio es lo que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Esto lo hago para que no se me pierdan, para que sepan a dónde andamos y no anden cortando varas. ¿Sí? Ok, vamos a seguir con esta explicación para que sepan de dónde sale el bichito. Bueno, tenemos en un primer lugar la eclosión. ¿Sí? El primer paso del proceso de implantación consiste en la rotura de la cubierta externa, ¿sí? Del óvulo y la salida del embrión. Ustedes están viendo aquí, se rompe la cubierta y el embrión, ¿sí? sale, se libera, esa es la eclosión. Después la posición, en esta etapa el embrión se coloca de manera que las células que configuran la masa celular interna, están viendo, aquí están para arriba, miren, y aquí están ya para abajo.
¿sí? En la zona que es el feto, quedan orientadas hacia el endometrio. Por eso se llama aposición. Esto cambia a esta posición. Después tenemos la adhesión. En esta fase se produce el contacto entre las células del endometrio, que es este, y las células del embrión. Las microvellosidades que ustedes están viendo aquí, que son llamadas pinópodos, que recubren las células uterinas, favorecen a que el embrión quede pegado. Y tenemos lo que es la intrusión, ¿sí? Que es parte de la invasión, que es la etapa en que las células del embrión rompen las uniones de las células del endometrio y se preparan para anidar. Y tenemos finalmente la invasión. Llegamos al último paso de la implantación embrionaria. El embrión está pegado ya a las células del útero, ¿sí? Las células de la capa externa del embrión, conocidas como células del trofoblasto, ¿se acuerdan? Trofoblasto, embrioblasto. Entonces, las células del trofoblasto crean unas raíces, también una especie de raíces celulares que penetran en el espesor del epitelio, quedándose ancladas firmemente en el mismo, y que esto va a ser en el futuro la placenta. ¿Sí? Después de la implantación del blastocisto se produce un disco embrionario. Un disco embrionario bilaminar, o sea, de dos láminas, que va a dar origen, están viendo este disco dentro de la estructura que se acaba de pegar, ¿sí? Dentro de este, del embrioblasto, ¿sí? De lo que es el blastocisto, perdón, el blastocisto que quedó enraizado. Entonces tenemos que se va a crear el embrioblasto, va a crear una pequeña cavidad, y entonces cuando se forma esta cavidad, se forma aquí, están viendo, se forma lo que conocemos como un disco embrionario. Un disco embrionario. Ya van viendo cómo es el mambo. Este disco embrionario, claro, tiene dos partes. El epiblasto, ¿sí? Y tiene también el otro tejido que es el hipoblasto. O sea, de que el embrioblasto dio origen a dos tejidos. Al epiblasto y el hipoblasto. ¿Sí? Eso es lo que está aquí. ¿Sí? El epiblasto dará origen a la cavidad amniótica y el hipoblasto dará origen al saco vitelino primitivo. Y será el disco embrionario, ¿están viendo? ¿Sí? Del cual se derivarán los tres tejidos embrionarios básicos: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Sí? Estos son los tejidos básicos embrionarios, ¿sí? Que van a dar origen a todas las partes de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Están viendo, esto que están viendo aquí es el endometrio. Esto en blanco sería la luz del útero, y esto aquí es el endometrio. O sea, está completamente ya adentro, está adentro del útero, y como ustedes están viendo, se está desarrollando lo que es la placenta y se está desarrollando lo que es el embrión a partir del disco embrionario, ¿sí? Donde está el epiblasto y el hipoblasto, que después van a dar origen a un tercer tejido. Esto se hace lógicamente por la genética que trae el mismo disco, el mismo DNA. Y entonces el epiblasto se transforma en ectodermo, el nuevo tejido que aparece es el mesodermo, y el hipoblasto se convierte en el tejido que se llamará endodermo.
Ok, ya van a caer para qué sirve el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Es increíble, ¿sí? Ok, ahora tendremos la oportunidad de poder, eh, de poder, de poder explicarles el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Están viendo aquí, ¿verdad? Aquí estaba el disco embrionario y aquí se formó, ¿sí? El epidermo y el hipodermo. Y de esto se dio origen a un tercer tipo de tejido que se llama mesodermo. Ok. El ectodermo. Ecto es de fuera, ¿sí? Los ectoparásitos, por ejemplo, son los parásitos que están afuera. Entonces el ectodermo es lo que va a dar origen a todas las estructuras que están afuera del individuo. Y así tenemos que el ectodermo forma el sistema nervioso y la piel. Son los más importantes. Es claro que forma más estructuras, pero para que ustedes entiendan el ectodermo, que es lo que va a cubrir el embrión. Este es el embrión. De esta lámina nacimos nosotros. De este disco embrionario se hizo nuestro cuerpo. Entonces, a partir del ectodermo, que es esta pequeña lámina, se forma el sistema nervioso y la piel. A partir del mesodermo se forman los músculos, el esqueleto, los riñones y el aparato reproductor, ¿sí? Que son los que están después de la piel. Y del endodermo, que es la parte interna, endovenoso, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Se forma las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. Entonces pueden ver ustedes de dónde tienen el origen todas las estructuras más o menos que nosotros poseemos a partir de los tejidos embrionarios básicos. Lo vuelvo a repetir, ectodermo, mesodermo y endodermo. Y aquí están, como ustedes pueden, el ectodermo, sistema nervioso y piel, esos se encuentran en la parte más externa. El mesodermo, músculos, esqueleto, están a nivel intermedio y los órganos más internos están formados por el endodermo, que son glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo y hígado. Cosa seria, ¿verdad? Pero ya ustedes van teniendo una idea, aunque sea pequeñita, pero están teniendo una idea de cómo a partir de dos células se puede formar un cuerpo humano o animal. En este caso, hemos tomado como referencia, pues, lo más conocido, el cuerpo humano. No hay mucha literatura de embriología de animales. Pero bueno, sigamos. Ahora tendremos la oportunidad de poder observar un video en el cual se resumen, bueno, casi todo lo que es la parte de desarrollo de la mórula hasta la implantación en el útero. Por favor, pongamos atención y veamos lo que nos dice este video. Aprendamos. Al comienzo del ciclo menstrual, varios folículos empiezan a crecer, pero generalmente solo uno consigue desarrollarse. A este folículo se le denomina folículo dominante. En su interior, el folículo contiene un óvulo inmaduro. Este folículo crece entre 1 a 2 milímetros por día. El folículo produce estrógeno y hace crecer la capa que tapiza el interior del útero, el endometrio. Alrededor del día 12 a 14 de ciclo, el folículo ha alcanzado un tamaño de 21 milímetros. Se produce entonces la rotura del folículo que llamamos ovulación y se libera el óvulo maduro. La trompa acerca sus fimbrias al ovario y capta el óvulo, que permanece entonces en la zona ampular de la trompa, esperando ser fecundado. Si se mantienen relaciones sexuales, el semen depositado en la vagina inicia su ascensión a la trompa. Los espermatozoides se concentran en torno al óvulo. Uno de ellos conseguirá penetrarlo hasta su interior.
Un día después de la fecundación se observa una célula de 2 núcleos. Ahora la denominaremos un embrión. Entonces comienza a dividirse. 2 días después de la fecundación, el embrión está formado de 2 a 4 células y va recorriendo la trompa en dirección al útero. Al cabo de 4 días, el embrión continúa dividiéndose. Su aspecto es de una mora, por eso se le denomina mórula. En el interior del embrión se forma una especie de laguna, dando la apariencia de esfera rellena de líquido. Es lo que se denomina blastocisto. El blastocisto llega al útero y se libera de la membrana que le rodea. Es la denominada eclosión. El embrión comienza entonces a implantarse en el endometrio del útero. Bueno, espero que este video, de una manera general, haya sido muy provechoso, que hayan aprendido todo lo que es la parte de embriogénesis, o sea, la parte que va desde la fertilización hasta el implante del embrión en el útero. Bueno, cuídense mucho y nos veremos en el próximo video. Hasta luego.